El ministerio Creciendo en Gracia ha crecido en las pasadas décadas de una manera fenomenal. Son los propietarios de un canal de televisión satelital que sirve para difundir el mensaje de José Luis de Jesús Miranda a todo el mundo. Poseen emisoras de radio y emisoras de radio a través del internet y tienen una presencia en sobre 30 países. En Florida, que es la sede internacional de este movimiento, tienen pocas personas, como unas 500, 600 personas, pero el último estimado de seguidores de este falso Cristo son unos 300,000 o 400,000 personas a través de estos 30 países. En términos de quién fue José Luis de Jesús Miranda, es bien interesante que la vida de este ministro, que estaba, como te dije, muy frustrado e insatisfecho con su teología, cambió radicalmente en el año 1973. En el año 1973 él atestigua que tuvo una experiencia mística en el cual se le presentan dos figuras angélicas y le anuncian, hay un anunciamiento donde dice que Cristo lo viene a visitar y a poseer en ese día. Luego de su propio testimonio lo hemos escuchado decir que vio una figura vestida de blanco que se le acercaba y penetra su ser hasta poseerlo. Él no entiende ese tipo de experiencia, pero comienza a interpretar la Biblia con un lente diferente. Sale de donde está y se muda a la Florida en el año 1988 para fundar el ministerio Creciendo en Gracia. No fue sino hasta el año 1993, y este es un elemento importante porque hay una progresión en el desarrollo de este pensamiento herético. Le tomó 20 años el tener el convencimiento y la habilidad de hacer convencer a su gente en la tercera convención anual del ministerio Creciendo en Gracia que él era la encarnación del apóstol Pablo, el ministerio de los gentiles. Su apostolado queda entonces fundamentado en el año 1993. 5 años más tarde, basándose en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10, él afirma ser no Pablo ya, sino el otro. Allí dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 que vendrían otros edificando después que Pablo estaba con el fundamento que Pablo había establecido. Y hay un desarrollo en su pensamiento porque él dice que ya no es Pablo el ministro a los gentiles, él es el otro, el que vendría después para, utilizando el evangelio de Pablo, fundamentar a la iglesia en las verdades del supuesto, entre comillas, evangelio de la gracia. Y no es hasta recientemente, en el año 2004, que públicamente hay una aceptación de que José Luis de Jesús Miranda es Jesucristo hombre. Este grupo tiene una serie de doctrinas aberrantes, doctrinas llamativas que cuando la gente la oye llaman mucho la atención y las utilizan como cebo, la utilizan como carnada para despertar el interés de la mayoría de las personas que tienen un grado alto de ignorancia bíblica y los agarran en el error. Por ejemplo, predican que no existe el pecado, que el diablo no existe, que no existe la Trinidad, que la segunda venida de Cristo es una falacia porque ya la segunda venida de Cristo ocurrió en la persona de Miranda. José Luis de Jesús Miranda dice que es Jesucristo hombre y que él está muy por encima de Jesús de Nazaret. En realidad no hay un Cristo, hay dos Cristos, el Cristo de carne y el Cristo espiritual que ahora lo posee, que tiene un conocimiento muy superior que el Jesús de Nazaret. Ese conocimiento superior está fundamentado, dicen ellos, solamente en 14 epístolas que ellos atribuyen a Pablo. Por lo tanto, el resto de la Biblia no tiene la misma autoridad para salvación, solamente la doctrina de Pablo. Afirman que no hay arrepentimiento, dicen que el bautismo no se debe practicar, no practican la cena del Señor, no ungen a los enfermos, y ese tipo de doctrina le llama la atención a la gente. Pero el desafío que nosotros tenemos es no dejarnos llevar por el titular de una doctrina falsa, sino poder entender cuáles son las doctrinas fundamentales, la que él no te dice cara a cara al principio, porque va a darte cuenta tú de que está mintiendo, pero que sirven de fundamento para estas otras que llaman mucho la atención. Yo quisiera invitarte a que tú y yo vayamos a una exploración de cuáles son las otras doctrinas, las que dan fundamento a las más conocidas, porque una vez las conozcamos y nos demos cuenta que son erradas y falsas, todo el edificio doctrinal de Creciendo en Gracia se desmorona, porque mienten. José Luis de Jesús Miranda
miente. Una de las doctrinas que este ministerio no pauta y no dice claramente desde el principio es una que le sirve de fundamento para construir el edificio de todas las demás, y es la doctrina de la preexistencia. Ellos enseñan que los seres humanos, antes de ser formados en carne, habían sido creados antes como ángeles en forma espiritual desde antes de la fundación del mundo. De eso estamos hablando, de preexistencia. En su enseñanza titulada Preexistencia, así mismo lo declaran. Los seres humanos fueron creados desde antes de la fundación del mundo en forma angelical. ¿En qué se basa José Luis de Jesús Miranda para afirmar la doctrina de la preexistencia? En dos textos bíblicos. En Hebreos capítulo 12, versículo 9, donde dice que tenemos a un Dios que es el Padre de los espíritus, y en Jeremías capítulo 1, versículo 5, donde dice que antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Estos dos textos sirven de fundamento para decir que antes de la fundación del mundo ya todos los seres humanos estaban creados en forma angelical. Y ya que eso es así, José Luis de Jesús Miranda enseña que Dios nos ha creado a todos los seres humanos desde antes de la fundación del mundo en esa forma angelical, que es una forma santa y pura. Por eso usted escuchará a Jesucristo hombre, entre comillas, decir que su iglesia es la congregación de los espíritus justificados, porque ya están justificados y salvos desde antes de nacer. José Luis de Jesús Miranda miente. ¿En qué se consiste el error? El error consiste en que ellos afirman que Dios en términos reales no creó seres humanos. Lo que Dios creó fueron ángeles. Ángeles que ahora están encarnados en cuerpos humanos. Sin embargo, la Biblia claramente establece que hay una diferencia entre el ser humano y los ángeles. Los ángeles no poseen imagen y semejanza de Dios. Los seres humanos sí, pero desde esta doctrina de la preexistencia, todo ser humano en realidad no es un ser humano, es un ángel disfrazado, que lo único que tiene que hacer es descubrir que siempre fue salvo desde antes de la fundación del mundo. Cuando usted va al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, nosotros nos damos cuenta que ser ángel es una cosa y ser humano es otra cosa. Los únicos que poseen imagen y semejanza de Dios son los seres humanos. Cuando utilizan Hebreos capítulo 12, versículo 9, para afirmar que porque Dios es el Padre de los espíritus, dan el brinco interpretativo de decir de que antes de la fundación del mundo todos los seres humanos estaban creados ya en forma angélica, es una aberración interpretativa. Lo que nos dice Hebreos 12:9 es que Dios es Dios tanto de los seres humanos en nuestra manifestación corporal como en nuestra manifestación espiritual como espíritus. El otro texto que ellos utilizan para afirmar la preexistencia es Jeremías capítulo 1, versículo 5. Allí ellos dicen que por la experiencia de Jeremías podemos afirmar que todos los seres humanos ya estaban creados desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, cuando usted estudia el documento de Jeremías, esa afirmación de que antes de que te formara te conocí, está hablando de la omnisciencia de Dios, de la capacidad de Dios destinar un propósito y un final para la vida del ser humano y darnos metas y derroteros y propósito para nuestra vida. La doctrina de la preexistencia, tal y como la presenta esta secta, es totalmente antibíblica, por lo que sí nos dice la Escritura en Zacarías capítulo 12, versículo 1, es que Dios forma el espíritu del hombre dentro de él. Es al momento de la concepción que Dios encarna los tres elementos que forman la raza humana, espíritu, alma y cuerpo, para dar el regalo de la vida. Eso es muy diferente a decir que preexistimos. La preexistencia en realidad no existe. Los únicos seres preexistentes son las tres divinas personas de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ni aun los ángeles, escúcheme, son preexistentes, porque conforme a la Biblia, los ángeles son seres creados. Los ángeles, conforme a Nehemías capítulo 9, versículo 6, cuando dice que Dios creó los cielos y a los ejércitos del cielo, implica que los ángeles, el ejército del cielo, también es una creación de Dios. José Luis de Jesús Miranda miente.
Cada minuto mueren 10 niños de hambre y malnutrición. Millones de niños se acuestan a dormir sin haber cenado. La mano de un niño hambriento te pide ayuda. El Ministerio Cestas Llenas te invita a experimentar la sensación de ayudar a quien más lo necesita. Llama hoy y permítenos explicarte cómo tu familia, tu iglesia y tú pueden participar a través de una pequeña aportación mensual. Tu esfuerzo y semilla harán la diferencia. Llámanos hoy al 312-480-9884. Ayúdanos a salvar vidas alimentando niños hambrientos. Muy unida a la doctrina de la preexistencia está lo que podemos llamar los ángeles disfrazados o los ángeles encarnados, ya que antes de la fundación del mundo los seres humanos existían en forma angélica. Creciendo en gracia, lo que enseña es que ya que somos ángeles, somos espíritus justificados y perfectos, Dios decidió un día enviarnos a la tierra para participar de carne y sangre. En su calqueo, nuestra preexistencia así lo enseñan. Lo que Dios hace es darnos la experiencia de carne y sangre, pero en realidad somos seres preexistentes, ya justificados y ya salvos. ¿Dónde es que está el error? Como hemos afirmado, hay una clara diferencia entre lo que es la esencia del ser humano y lo que es la esencia del ángel. La Biblia, aún de una manera bien sugestiva, afirma que el ser humano, que es el que tiene la imagen y semejanza de Dios, está por encima de los ángeles. En el Salmo 8, versículo 5, se nos afirma que Dios nos ha creado un poco menor que los ángeles. Eso afirmaría que los ángeles están por encima de los seres humanos. Sin embargo, un estudio más detallado de ese texto nos indica que en hebreo la palabra que se traduce en español como ángeles es en realidad la palabra Elohim, el término que se utiliza para hablar de Dios en la historia de la creación. En términos reales, en la pirámide y en el escalafón de autoridad espiritual está Dios, están los seres humanos y entonces están los ángeles. ¿Por qué nos atrevemos a decir eso? Porque conforme a la Biblia, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 3 se nos dice que los seres humanos en el día del juicio tendrán la facultad de juzgar a los propios ángeles. Lo que nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 1, versículo 14 es que los ángeles son ministros para los hijos de la promesa. Los ángeles no son hijos y no son hijos de promesa. Nosotros los somos. Al fin y al cabo, los ángeles están supeditados al ser humano en dignidad porque tenemos imagen y semejanza de Dios y ellos no. Y usted me dirá, Pastor Medina, pero ¿por qué se habla de salvación y justificación desde antes de nacer? Para poder entender eso, hay que entender otra de las doctrinas fundamentales de la secta Creciendo en Gracia, que es lo que podemos llamar el evangelio predicado en el cielo. Esta secta enseña que en el estado preexistente, cuando éramos aún ángeles, Dios nos predicó lo que ellos llaman, entre comillas, el evangelio de nuestra salvación. En su enseñanza, las 3 etapas de salvación, así ellos lo dicen claramente. Como ángeles, aún en el cielo, aún en la presencia de Dios, recibimos un supuesto evangelio de salvación, lo que nos capacita para ser salvos aún antes de nacer. Ellos se apoyan en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, donde nos dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ellos lo afirman claramente. De hecho, hay una enseñanza titulada Nuestra preexistencia que así lo justifica. Por lo tanto, si el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice esta secta que ya antes de nacer somos perfectos, justificados, aún antes de ser humanos. José Luis de Jesús Miranda miente. ¿Dónde está el error de esta doctrina del evangelio en el cielo? Simplemente filtremos esto a través de la razón. En el cielo no hay pecado, en Dios no hay pecado. Por lo tanto, ¿cómo es factible predicar el evangelio de salvación donde por definición el evangelio implica un llamado al arrepentimiento?
mienten. La base bíblica para este tipo de doctrina la encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. ¿Por qué? Porque podemos utilizar ese texto para refutar que desde antes de la fundación del mundo ellos ya habían recibido el evangelio de nuestra salvación. Pablo, la fuente autoritativa de este grupo, dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4 lo siguiente: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen sus palabras que les he predicado, seréis salvos, y no creísteis en vano. Este es el evangelio de salvación, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es muy curioso esta secta que se afirma basar en Pablo, que Pablo dice que el evangelio de la salvación no llega hasta Jesús de Nazaret, porque el evangelio de salvación es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Así que es bíblicamente y paulinamente imposible afirmar que desde antes del nacimiento ya se había escuchado el evangelio. Así que mienten. ¿Y qué entonces de la evidencia que ellos dicen tener en Apocalipsis 13:8? Apocalipsis 13:8 no habla de una muerte literal, no habla de una inmolación literal de Cristo desde antes de la fundación del mundo, sino que afirma de una manera hermosa que el propósito divino desde antes de la fundación del mundo era entregar al Cordero. ¿Cómo yo puedo llegar a esa conclusión? Porque la misma Biblia aclara este propósito. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 20, nos dice que la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, no es que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Pablo dice que fue sacrificado en la cruz, no antes, desde la fundación del mundo. José Luis de Jesús Miranda miente. Tal es así que Efesios capítulo 2, versículo 1 lo establece claramente. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El ser humano nace en pecado. No somos salvos antes de nacer. Si así fuera, en vano vino Cristo a la cruz. Ellos afirman esta doctrina del evangelio predicado desde antes de nacer, o lo que ellos llaman el evangelio de nuestra salvación, porque es lo que le da base y pie para poder afirmar que todos los seres humanos son justos y perfectos desde antes de nacer. Lo que pasa, y aquí es una clave de esta secta de error, es que ellos dicen que lo que le falta es el conocimiento de esa salvación que ya tienen. Por lo tanto, en cierto sentido, lo que está detrás de la prédica de este grupo es que el ser humano tiene como si fuera un tipo de amnesia espiritual, que en realidad no saben o no se recuerdan, o mejor dicho, como dicen ellos, no tienen una conciencia de salvación. Por eso, la misión del ministerio Creciendo en Gracia no es el predicar para provocar arrepentimiento, sino enseñar para ayudarle al ser humano que pueda, entre comillas, descubrir cuál es su verdadera identidad. Por ende, no hace falta el arrepentimiento, sino lo que hace falta, dicen ellos, es el conocimiento. Lo que nos hace falta es el conocimiento de la salvación que ya tenemos. Por eso es que ellos no tienen iglesias, ni tampoco tienen congregaciones. Lo que ellos tienen son centros educativos, donde la gente no viene a arrepentirse, viene a conocer. Y en términos históricos, esto no es cristianismo, esto es gnosticismo. Sin dudas, las primicias son el aspecto más importante y menos entendido en cuanto a las finanzas del reino. No permanezcas un día más en la penumbra de la ignorancia. El Dr. Gilberto Medina nos presenta una iluminadora y bíblicamente fundamentada exposición de las primicias y por qué Dios es tan claro en demandarlas. En esta serie de 3 DVDs aprenderás: el fundamento de las primicias, prioridades correctas. Primicias, un acto de adoración pura.
Respuestas bíblicas a los fundamentos de la primicia. ¿Qué es? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y a quién se presentan las primicias? ¿Cuáles son las únicas dos cosas que Dios espera en la adoración genuina? Primicias, garantía profética. La primicia precede al diezmo. ¿Por qué tu bendición y prosperidad te serán inevitables? ¿Cuáles son las promesas y garantías proféticas para los que presentan su primicia? ¿Cómo conectarte a una sobrenatural transferencia de bienes y finanzas? Al obtener la serie de 3 DVDs, Primicias, recibirás gratis la predicación en CD, Lo Primero Primero, una impactante prédica de finanzas del reino que expande y complementa la revelación sobre primicias. Adquiérelo hoy enviando tu semilla de $35. Incluye manejo y franqueo a Iglesia Transformación, P.O. Box 577106, Chicago, Illinois 60657. Solicita y adquiere hoy Primicias, 3 DVDs, una prédica de bono en CD. Para informes 773-789-0866 o visítenos en www.gilbertomedina.org. Estas doctrinas que hemos explicado hasta ahora cobran mayor claridad cuando entendemos otra de las doctrinas del ministerio Creciendo en Gracia. Ustedes saben que ellos afirman que el diablo no existe, pero lo que no te dicen de entrada es por qué ellos dicen que el diablo no existe. Para justificarlo, ellos tienen que llegar a una conclusión simple y sencillamente descabellada. Hay que contestar la pregunta de quién fue Adán. Para el ministerio Creciendo en Gracia, Adán fue el diablo, la serpiente antigua. De hecho, cuando usted lee la declaración de fe del ministerio Creciendo en Gracia, ellos claramente dicen: nosotros creemos que el diablo fue encarnado en la persona de Adán. Así que, ¿quién es el diablo para esta gente? Adán. Ellos enseñan que el diablo fue el que luego de rebelarse contra Dios fue arrojado del cielo a la tierra, y en ese camino del cielo a la tierra llegó a la tierra en forma corporal de Adán. Es que hay que reírse de las ocurrencias de esta gente. En su enseñanza, ¿quién fue Adán? Así es que ellos lo explican. Por lo tanto, el diálogo que Eva tuvo con la serpiente en Génesis capítulo 3 versículo 5 no lo tuvo en realidad con la serpiente, lo tuvo con Adán, porque Adán es la serpiente y el diablo. Si eso es así, si Adán fue el que le dijo a ella: Dios lo que quiere es que no comas del fruto, porque el día que comas conocerás el bien y el mal y serás como Dios. Si fue Adán la serpiente, entonces tendríamos que concluir esto: que Dios creó al diablo a su imagen y semejanza, porque la Biblia dice que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, y todos sabemos que el diablo no tiene la imagen y semejanza de Dios. Si este grupo tiene la razón, eso tendríamos que concluir que Dios unió en matrimonio a Eva con el diablo, lo que haría del resto de la raza humana una raza no de seres humanos, sino de demonios, que son al fin y al cabo lo único que puede procrear el diablo: espíritus caídos. Y nosotros sabemos que la raza humana no es una raza de demonios, es una raza de seres humanos. Tendríamos que concluir que si esto es así, si Adán es la serpiente, todos los hombres y las mujeres tendríamos que correr y arrastrarnos de pecho para poder movernos, porque según el relato de Génesis, ese fue el castigo para la serpiente antigua. El propio texto te disloca lo que ellos dicen de tal manera que un niño de kindergarten puede darse cuenta que José Luis de Jesús Miranda miente. Habiendo comenzado a conocer cuáles son los fundamentos tan erráticos de esta secta de error, como la de la preexistencia, el evangelio en el cielo, los ángeles disfrazados y que Adán realmente era el diablo, tú puedes anticipar que el resto de las doctrinas que ellos utilizan para ganar adeptos son igualmente o aún mayor erráticas y débiles. Yo te invito
a que en nuestro próximo programa nos prestes tu sintonía, porque vamos a desmantelar la serie de doctrinas de error que este charlatán está predicando como evangelio de Cristo. José Luis de Jesús Miranda muchas veces se ha llenado la boca diciendo de que no hay ningún pastor que se atreva con Biblia en mano encararle y demostrarle bíblicamente que lo que él enseña del evangelio de gracia, supuestamente fundamentado en Pablo, es un error. Yo te desafío públicamente a que tú y yo, con Biblia en mano, solitos, frente a la televisión y las millones de personas que ahora nos sintonizan, podamos explorar la Biblia para probar públicamente tu error, tu manipulación del texto bíblico. Ven, abramos la Biblia y démonos cuenta quién es el verdadero Cristo. Y para tu desgracia, no es de Ponce. Te invito a que te mantengas en sintonía a nuestro próximo programa, donde continuaremos dándote herramientas de cómo entender y cómo enfrentar la doctrina de error del ministerio Creciendo en Gracia. Hasta la próxima, tu amigo y hermano, el doctor Gilberto Medina. De que yo estoy convencido de que el tiempo de la generación más gloriosa de la iglesia ha comenzado. Dios está levantando dentro de la iglesia una nueva generación que tiene hambre por el destino que Dios le ha prometido. De este altar sale una palabra que te dice: tu tiempo de amargura se termina, tu tiempo de dolor se termina. Tú eres Benjamín. Hay algo que tú estás cargando porque eres benjamita. Hay algo dentro de ti que reclama grandeza. Y Dios te dice: eres un lobo voraz. Te sientes pequeño, pero tu grandeza está en tu aullido. ¿Dónde están los benjamitas? Yo estoy convencido, ha comenzado.